Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en la recta final de nuestro taller de evangelización. Agradezco a Dios y fue una buena oportunidad que Dios nos permitió y un buen tiempo. Agradezco a Dios. Vamos a iniciar con un pasaje de la Biblia, San Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, aquí nosotros hemos leído. Yo quisiera un poquito iniciar con el intérprete de la ley. El intérprete de la ley es una persona que ha estudiado acerca de la ley. Es como un maestro. Entonces este intérprete de la ley le dice a Jesús: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Por qué este hombre quiere heredar la vida eterna? Porque no tiene la vida eterna. Pero nosotros, recordando la palabra, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces el ser humano siempre busca la eternidad, lo eterno. Por eso este hombre dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, cuando le pregunta, el Señor Jesucristo le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es importante lo que el Señor contesta. ¿Qué está escrito? Pero ¿cómo lees? O sea, ¿cómo lees, cómo le entiendes o cómo le interpretas? Es importante. Porque el Señor Jesucristo sabe, al escuchar a este hombre, claramente se dio cuenta. Él que es maestro, pero no sabe. Entonces le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, pensemos un poquito en esta palabra. Cuando el intérprete de la ley le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo mi corazón es de principio a fin, todos los días de mi vida, durante las 24 horas del día. Entonces, ¿quién podrá amar a Dios con todo el corazón? ¿Con todas las fuerzas? ¿Con toda la mente? ¿Quién podrá? Toda la fuerza, si nosotros usamos fuerza para comer, fuerza para muchas cosas. Nadie podríamos amar a Dios con toda nuestra fuerza.
Entonces el Señor, cuando escuchó todo esto, que así así lee y así le interpreta, así lee, el Señor, ¿qué dice? Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido, exacto, perfecto, hazlo y vivirás. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Él se quiere justificar a sí mismo. Le dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Aquí ya vamos a pasar lo que el Señor Jesucristo le empieza a relatar. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en la parte alta, Jericó en la parte baja. Descendió de Jerusalén, se dirigía hacia Jericó. Jerusalén, ciudad de paz, Jericó, sombra del mundo. En este trayecto, ¿por qué este hombre se salió de la ciudad de paz? Vamos a ver. Este hombre dice que descendió, cayó, luego dice, y cayó en manos de los ladrones, en manos de ladrones, estos ladrones de los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Dice que cayó en manos de ladrones. Entonces, este hombre, le salieron aquellos ladrones, empezaron a golpearle, a despojarle. Este hombre empezó a querer, quizá, no lo sé, a defenderse, a resistirse. Pero aquellos con gran fuerza, con más fuerza, ya que eran varios, pudieron más contra este hombre. Entonces, de esa manera, le despojaron, le hirieron, le dejaron medio muerto. Este hombre, su cuerpo quedó golpeado, ensangrentado. Lo dejaron mal. Entonces, pensemos, ¿qué tal su espíritu, su corazón, espiritualmente, cómo habría quedado? Sin fuerza, sin esperanza. Así quedó. Entonces le salieron al encuentro. Así se quedó, sin fuerza, sin nada. Dice la Biblia, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote descendió también. Un sacerdote también descendió. No dice ascendió. O de otra manera. Dice descendió. Entonces, un sacerdote descendió por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. No le pudo ayudar, no le ayudó. Sea el sacerdote, sea el levita, no le ayudó. ¿Qué pasó? Se pasó de largo aquel hombre, sin comer, sin nada, golpeado, sin fuerza, sin esperanza. Así se quedó. Dice, pero un samaritano que iba de camino, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino. Pero un samaritano, dice,
Un samaritano, dice aquí claramente, vino cerca de él. Este samaritano iba de camino, vino cerca de él. ¿Y qué pasó? Viéndole fue movido a misericordia. Dice que acercándose vendó sus heridas, pero echándole aceite y vino. Nosotros normalmente le echamos primero alcohol, o sea, como si fuera el vino. ¿Para qué? Para desinfectar. Posteriormente, el aceite, para que no se infecte de los polvos. Entonces, de esta manera nosotros hacemos, pero aquí nos está diciendo, dice que vendó sus heridas echándole aceite primero, aceite y vino. Entonces, el aceite es sombra del Espíritu Santo, que dura. El vino es como el gozo, la alegría, rápidamente se nos va, rápidamente se desvanece. El gozo, la alegría, el gusto, es por un momento, pero pronto se va. Eso es lo que el vino representa. Por eso, primero, antes del vino, fue puesto el aceite que dura. Entonces, sombra del Espíritu Santo. Dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo puso en su cabalgadura. Entonces, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Dice que 2 denarios. 2 denarios. Un denario es la paga de un día. 2 denarios es la paga de 2 días. Dice que este samaritano, después de curarlo, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, el lugar donde se va a recuperar, el lugar donde le van a atender, el lugar donde le van a estar curando, y se va a fortalecer y va a estar bien. Ahí lo dejó en el mesón. Dice, al otro día sacó 2 denarios, la paga de 2 días, y los dio al mesonero. Y le dijo al mesonero, mesonero, ven, ten, por aquel hombre. Entonces dice que sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y dice, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Está prometiendo regresar. Entonces, este samaritano es sombra del Señor Jesucristo. Nadie, ni el sacerdote ni el levita pudieron ayudarle, pudieron auxiliarle. ¿Quién es el único que le pudo auxiliar? Es el samaritano, el buen samaritano. Sombra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único que trae aceite y vino. El Señor Jesucristo es el único que trae consigo el Espíritu Santo. Trae aceite y vino.
Entonces, el buen samaritano es el Señor Jesucristo. Además, le curó, lo puso en el mesón y entregó 2 denarios, prometiéndole que regresará por ese hombre. Vendrá por ese hombre, porque ya pagó. Ya pagó. Entonces, vamos a ver una palabra en Isaías, capítulo 59, verso 16 al 18. En Isaías 59, 16 al 18, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribución con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. En Isaías capítulo 59, versículo del 1 al 14, si ustedes leen, dice todo lo malo que sale de los hombres. Malo, todo lo malo. Pero en el versículo 16 dice que, y vio que no había hombre. Se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. No había. Del corazón de los hombres solo sale lo malo. No había quien le ayudara, quien lo salvara. No hubo quien lo salvase. Entonces, no hay. Del corazón de los hombres todo es malo. Pensamos un poquito. Un día Dios dice a Satanás, entrégamelos. Satanás le dice, no, son míos. No, entrégamelos. No, son míos. Entrégamelos. Son míos. Ellos se quisieron venir conmigo. Todos se quisieron venir conmigo. Entonces Dios dijo, te pagaré. Ah, ¿me pagarás? Sí, está bien. Te pagaré. Sí, ¿con qué quieres que te pague? ¿Con la muerte? Con la muerte te pagaré. Entonces, Dios en Jesucristo ha pagado. Él vino a la tierra y se entregó. Se entregó por todo el pecado de toda la humanidad. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a nuestra vida. Vino para pagar la deuda. Aquella deuda la vino a pagar. Entonces, este pasaje nos enseña claramente, porque del hombre, del Isaías 59, del 1 al 14, malo. Todo es malo. Dios vio que no había. Pero no hubo
quien se interpusiese. Por eso Él pagó. El precio del pecado, Él lo pagó. Dice la palabra que doble ha pagado. Doble se ha pagado por el rescate nuestro. Esta es la verdad. Doble ha pagado Jehová por la vida nuestra. Vamos a pasar a un pasaje de la Biblia, Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. En Isaías, nosotros recién leímos, del corazón del hombre solo sale lo malo. Dios vio que del corazón de los hombres solo maldad, solo maldad, solo maldad. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Solo maldad, maldad, maldad. Por eso, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice? El versículo 24 de Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, somos justificados. Soy justificado. Son justificados. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. En la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En esa voluntad, en la única voluntad de Dios, somos, ¿qué dice? Santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:14. ¿Qué nos está diciendo? Porque con una sola ofrenda hizo una sola ofrenda. Esa ofrenda fue la ofrenda de Jesucristo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe. Somos justificados por la fe. Así está diciendo la palabra. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el buen samaritano, que es Jesucristo, el único por el cual, el único que nos entregó el Espíritu Santo. Dijo, yo me voy, pero es necesario que me vaya. Os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el único que nos dejó el Espíritu Santo. Nos dejó el gozo, la alegría, por su sacrificio, por su sangre. Él pagó y prometió regresar por cada uno de nosotros. Agradezco a Dios por la vida de cada uno. Glorifico a Dios porque somos justificados. El medio muerto no hizo nada. No hizo absolutamente nada para ser salvo, para ser justificado. Él puede heredar el reino de Dios. Él puede entrar a la vida eterna. Gracias.